Muy buenos días. Habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a tomar en cuenta la pregunta: ¿cuál es el propósito de su vida? El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este verso significa que mientras vivo aquí en la tierra, mi deseo, mi meta y mi propósito es amar y servir a Jesucristo, y al morir iré inmediatamente a la presencia del Señor Jesucristo, no porque lo merezco, sino por la gracia de Dios y porque puse mi fe en Jesucristo para salvarme de mis pecados. Será ganancia para mí. Ahora, solo el creyente puede decir tal cosa, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el día de hoy vivimos en tiempos de crisis. Hay crisis en las familias. Puede haber un problema entre la pareja, o una hija embarazada, o un hijo homosexual. Puede haber drogadicción. Puede haber infidelidad en el matrimonio. También hay crisis en la comunidad. Hay robos en nuestras casas. Hay que tener verjas y alarmas y guardas para proteger nuestros bienes. Hay peligros en la calle. Uno no puede caminar de noche con seguridad. Hay crisis en el trabajo. Hay compañeros de trabajo que quieren engañar y estorbar y robar. Hay patronos deshonestos que quieren embarcarle y obligar al empleado a cometer un acto deshonesto. Y también hay crisis en la iglesia. Somos libres de la esclavitud de pecado en Jesucristo por nuestra fe en Él. Sin embargo, a veces la iglesia es como una prisión que pone sus miembros en esclavitud a reglas y tradiciones que no se hallan en la palabra de Dios. Entonces la iglesia, en vez de ofrecer libertad y gozo en Cristo, le hace a uno esclavo. Debemos predicar y enseñar la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres. Leí en esta mañana en las noticias que un líder religioso mundial hizo la declaración: tenemos que interpretar la Biblia según las tradiciones de la iglesia. Eso no es correcto. Debemos de guiar y dirigir nuestras iglesias según la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final y debemos de leerla y obedecerla y gobernar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos y nuestras iglesias por las enseñanzas de la palabra de Dios. Somos responsables como cristianos para alcanzar nuestra generación con el Evangelio de Cristo. Somos la voz de Cristo en la tierra y debemos compartir las buenas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Hay buenas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, no podemos hacer nada para las generaciones pasadas. Ya murieron. Ya están esas personas o en el cielo o en el infierno. Su destino ya está decidido. Pero podemos tener un impacto positivo y espiritual sobre esta generación, nuestra generación, y también sobre las generaciones futuras a través de nuestros hijos, nuestras oraciones y nuestro ejemplo. Aquel gran líder después de Moisés, Josué se llamaba, y él dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. Y dice la palabra de Dios en Josué 24:31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Dios había hecho en Israel.
Josué tuvo una influencia positiva sobre su generación. Él había declarado, ustedes deciden a quién quieren servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Piense por un momento en las personas que han tenido una influencia positiva en su vida en tiempos pasados. Puede ser sus padres, su pastor, un amigo cercano, un consejero, un patrono cristiano, un profesor que le daba buen consejo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que tenemos en nuestro derredor una gran nube de testigos. Y por lo tanto debemos correr nuestra carrera con paciencia y continuar adelante. Ya han pasado muchas personas a la presencia del Señor que dieron buena influencia en nuestras vidas. Ya vivieron sus vidas, ya murieron, ya están en la presencia de Dios. Pero usted y yo que todavía seguimos con vida tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad de compartir la palabra de Dios, el amor de Dios, la dirección de Dios a través de su palabra a otras personas para que también puedan tener vidas fructíferas. Pueden tener vidas con propósito, con la perspectiva correcta. ¿Sabe? El mundo y el reino de Dios son opuestos. El mundo dice, tengo mis derechos. El reino de Dios dice, sométase a la voluntad de Dios. El mundo dice, yo no tengo que sufrir este dolor. Cristo dice, toma su cruz y sígueme. El mundo dice, busque la venganza. La Biblia dice, amen a sus enemigos. El mundo dice, come, bebe, alégrate. Y Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cristiano, ¿cuál es su perspectiva? Dice 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia nos da el ejemplo de un gran hombre que tenía una perspectiva eterna. Él miraba no a los tesoros y placeres de este mundo, sino la recompensa eterna que tendría por servir a Dios. ¿Quién era? El gran hombre Moisés. Voy a leer la descripción de su vida. Hebreos 11:24. Dice la palabra. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, con Israel, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa eterna. Por la fe salió de Egipto, sin temor a la ira del rey, del faraón, y se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe, Moisés puso su perspectiva, su mirada en Dios y fue obediente a la voluntad de Él. Moisés tomó una decisión que afectaría toda su vida. Hubo muchas pruebas y aflicciones y dificultades en su vida, pero él consideraba que la gloria del cielo valdría mucho más que la gloria de Egipto. Usted y yo tenemos que tomar una decisión parecida. Tenemos que decidir nuestras prioridades. Primero Dios, luego la familia y luego todo lo demás. Recordemos esto. Como creyentes en Jesucristo, nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Debemos ser dedicados a la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Él nos enseñará cómo vivir a través de su palabra.
Entonces, de nuevo le hago la pregunta, ¿cuál es su propósito? ¿Vive únicamente para las cosas temporales de esta vida o quiere vivir una vida en dedicación a Jesucristo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que ganar la vida, tenemos que proveer por nuestras familias, tenemos que ser buenos ciudadanos en nuestra patria, tenemos que castigar al crimen, tenemos que ayudar al necesitado. Todas son cosas que tenemos que cumplir en nuestras vidas terrenales. Y también debemos sacar tiempo para servir a Dios, para leer su palabra, para orar a nuestro Padre Celestial. Debemos enseñar los principios bíblicos a nuestros hijos. Y debemos ser cristianos verdaderos delante de los demás. Tenga esa perspectiva eterna, con la mirada no en las cosas temporales de este mundo, sino en las cosas eternas de Dios. Colosenses 3 lo dice de esta forma: puesto que ustedes ya han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de su Padre. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, o cuando Él venga, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Si usted vive de tal manera, con la mira en las cosas del cielo, entonces al final de su vida podrá decir con Pablo en 2 de Timoteo 4:6, yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que le quedaba pocos días. Estaba en la prisión. Nerón, el emperador, pronto iba a decapitar a Pablo por su testimonio para Cristo. Pero Pablo continúa diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ojalá que usted tenga la perspectiva eterna. Ponga la mirada en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Sin abandonar nuestras responsabilidades aquí, tenemos que cumplir con ellas. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos, como miembros de la iglesia, como siervos de Dios. Sí, tenemos que cumplir con esas responsabilidades, pero tengamos la perspectiva en las cosas de arriba, porque eso sí es eterno. Padre, pido que este estudio pueda ayudarnos a considerar cuál es el propósito de nuestras vidas y ponerte a ti en primer lugar en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que lo pueda compartir con otras personas también este mensaje y nosotros continuaremos estudiando la palabra de Dios.